El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Luego de más de 50 años de conflicto armado con las FARC, en diálogos de La Habana entre delegados del Gobierno Nacional colombiano, presididos por el presidente Juan Manuel Santos, y delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC, con la decisión mutua de poner fin al Acuerdo Armado Nacional, ante testigos nacionales y delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega, que sirvieron igualmente como testigos y que desde entonces asisten el proceso como países garantes. El gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC acordaron poner fin a la violencia. El acuerdo, que busca impedir que haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera, consiste en 6 puntos y cada uno de ellos contiene una serie de acuerdos que constituyen un solo documento. Estos 6 puntos son: en el punto número 1, que es el acuerdo, contiene el acuerdo de la Reforma Rural Integral o RRI. En el punto número 2 encontramos el acuerdo de participación política, apertura democrática para construir la paz. En el punto número 3 está constituido por el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivo y la dejación de las armas, y también contiene el acuerdo de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en cuanto a lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses. En el punto número 4 está el acuerdo de solución al problema de las drogas ilícitas en Colombia. En el punto número 5 encontramos el acuerdo de las víctimas y se crea el sistema integral de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. En el punto número 6 y último del acuerdo final de paz encontramos el acuerdo de mecanismos de implementación y verificación. Ahora bien, ¿en qué consiste cada uno de los puntos que conforman el acuerdo final para la terminación del conflicto? En el punto número 1 está el acuerdo de la Reforma Rural Integral, que contribuirá a transformar estructuralmente el campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Con esta reforma lo que se busca es integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. Esta reforma tiene fundamentalmente 4 pilares. El primero es el acceso y el uso de la tierra. Para esto se acordó crear un fondo de tierras de distribución gratuita para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, dando prioridad a mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y población desplazada. El segundo pilar son los planes nacionales en lo rural, con los que se espera lograr una reducción radical de la pobreza, en especial de la pobreza extrema, y la disminución de la desigualdad, atendiendo los enfoques de género y diferencial y las particularidades de cada territorio, con el fin de disminuir la brecha que existe entre el campo y la ciudad. En el tercer pilar es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, en las zonas más afectadas por la pobreza, por el conflicto, la debilidad institucional y las economías ilegales, por lo que se implementarán programas de desarrollo con enfoque territorial que permitirán implementar con mayor celeridad los recursos y los planes nacionales a partir de un plan de acción para la transformación regional, que contará con una amplia participación de las comunidades en su formulación, en su ejecución y en el seguimiento. Y el cuarto y último pilar de este acuerdo es la seguridad alimentaria y nutricional, en donde se pondrán en marcha consejos y planes nacionales, departamentales y locales para la alimentación y nutrición, programas contra el hambre y la desnutrición y medidas para fortalecer la producción y los mercados locales y regionales. Campañas también para el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos alimenticios. Así, de esta forma, básicamente se conforma el acuerdo del punto número 1 del acuerdo final para la paz,
que, como podemos ver, está enfocado a la transformación del campo. Ahora bien, en el punto número 2 del acuerdo final, que contiene el acuerdo de la participación política y apertura democrática para construir la paz, dado que el acuerdo final lo que busca es que las diferencias puedan resolverse de manera pacífica y que el país transite hacia una cultura de reconciliación, de convivencia, de tolerancia y de no estigmatización que le apunte a la construcción de la paz. Por lo que para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto, es necesario que hayan primero derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, por lo que se crea la comisión conformada por los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica de agrupaciones políticas representativas de la oposición y 2 expertos delegados de las FARC, con el fin de definir los lineamientos del Estatuto de Garantías para los partidos o movimientos políticos que se declaren en oposición. También se deben garantizar la seguridad para el ejercicio de la política. Para esto se pondrá en marcha un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, el cual deberá contar con algunos lineamientos y mecanismos democráticos de participación ciudadana y garantías para los movimientos y organizaciones sociales y para la movilización y la protesta, por lo que se convocará organizaciones y movimientos sociales a un espacio nacional para discutir los lineamientos, para formular un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, así como de garantías para la movilización y la protesta. El punto número 3 contiene el acuerdo de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, con el objetivo de la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese, incluyendo la afectación a la población, y de esta manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas, y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC a la vida civil, por lo que este punto también contiene el acuerdo de reincorporación de las FARC a la vida civil en cuanto a lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses. En este punto número 3 también encontramos el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación, el Cuerpo Élite en la Policía Nacional, el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política y el Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, así como medidas de prevención y lucha contra la corrupción. En el punto número 4 del acuerdo final encontramos la solución al problema de las drogas ilícitas, dado que para construir la paz es necesario que haya una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de estas drogas. Esta solución a la que se comprometen las partes tiene tres pilares que son la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, en los que se busca la transformación de las condiciones de los territorios que han sido afectados por la presencia de estos cultivos y generar condiciones de bienestar para las comunidades que allí habitan y sobre todo que quienes los cultivan transiten hacia una economía legal.
ya que no se trata simplemente de erradicar las matas de coca, se trata de trabajar con las comunidades en los territorios para resolver el problema de los cultivos, a partir de la voluntad de quienes están directamente vinculados a esta actividad, a través de la suscripción de acuerdos de sustitución y no resiembra, donde no solo los cultivadores, sino el gobierno nacional y local adquieren compromisos en una lógica de integración territorial e inclusión social. El segundo pilar es abordar el problema del consumo de drogas ilícitas con un enfoque de salud pública. Dentro de la nueva visión hay que separar el tratamiento del consumo de la persecución del crimen organizado y desarrollar más bien una política nacional frente al consumo de drogas. Para esto se creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas como una instancia de alto nivel para articular a las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo, promover capacidades locales frente a ese problema y articular la acción del Estado en esta materia y la generación de conocimiento de este fenómeno. El tercer pilar es combatir el narcotráfico. Y para combatir el narcotráfico, el gobierno centrará todos sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, para garantizar condiciones de seguridad en los territorios, así como la implementación del acuerdo final. En el punto número 5 está el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, en el que se acordó que el resarcimiento de las víctimas deberá estar en el centro del acuerdo. Por ello que se creó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido y garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz. En el sexto y último punto de este gran acuerdo final encontramos los mecanismos de implementación y verificación, en el que se crea una comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo final, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC, con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes de este acuerdo y verificar su cumplimiento, por lo que se tomarán algunas medidas como son la creación de una comisión de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final de la paz y resolución de diferencias. También se aprobará un plan marco para la implementación de los acuerdos sobre la base del borrador del Gobierno Nacional y se tomarán medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales, por lo que se tramitarán las reformas necesarias con el fin de que los planes de desarrollo departamentales y municipales y los recursos del Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías contribuyan a financiar la implementación de estos acuerdos, entre otras medidas. Así, como podemos ver, en este acuerdo de paz se establecieron los términos en que se dio fin a las confrontaciones con las FARC mediante un cese al fuego y hostilidades bilaterales y definitivo, así como la dejación de las armas, después de la firma del acuerdo y el inicio de su reincorporación a la vida civil. Created using Powtoon.